La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy visitaremos el Centro de las Artes en Querétaro para platicar con Nora Rodríguez, mujer venezolana avecindada en Querétaro que se ha dedicado al comercio, la literatura y la astrología. Acompáñenme a conocerla. Nora, querida, aquí estamos de nuevo platicando contigo. Aquí en este lugar tan lindo. Tan Muchísimas lindo. Gracias, profesor. Te agradezco mucho que hayas elegido este lugar en particular porque a mí me encanta, me gusta muchísimo. Y va muy de acuerdo a tu experiencia como persona tan llena de ideas y tan llena de propósitos y de nuevas cosas. Veo que eres una mujer muy inquieta. Sí, muchas gracias. Pues sí, aquí en este lugar, bueno, yo he vivido mucho, como ya le he contado, y el taller suyo, que fue aquí también, pues me encantó, porque sigo viviendo esta vida aquí queretana, tan interesante, sí. Y que viva Venezuela, entonces. También. Esa es mi patria, ¿qué vamos a hacer? Pero aquí estamos y aquí seguimos. Vamos. Bueno, vamos. ¿Tú naces en dónde? En Valencia, Venezuela, estado Carabobo. La ciudad de Valencia. Es una ciudad que se llama... Muy importante, la ciudad industrial de Venezuela, sí. ¿Ah, sí? Donde está Carabobo, donde se selló la independencia de Venezuela en la batalla de Carabobo. Entonces, el estado se llama Carabobo, por ese sitio, y la capital es Valencia. Valencia. ¿Y qué tan distante está de la capital de Caracas, de Venezuela? De Venezuela. Como 2 horas. Ah, es cercano. Es cerca, porque son los estados centrales, se llaman. O sea, Carabobo es un estado central. ¿Y tus papás fueron de ahí? Mi papá sí era del estado Carabobo, de un pueblo que se llama Bejuma. Se llamaba Carlos Ricardo Rodríguez Núñez. Era de Bejuma, estado Carabobo. ¿Y tu mami? Mi mamá era de otro estado que se llama Cojedes, se llama Tinaquillo, la ciudad donde... Los dos venezolanos. Claro, venezolanos. 100%. Sí. ¿Tus abuelos? Bueno, yo creo que de la rama de mi papá había algo de canarios, pero al final no logramos entre los primos identificar bien la cosa. Pero claro, los apellidos son españoles, Rodríguez, Polanco, Rodríguez, Núñez, español. Más que todo, sí, son ascendencias españolas. Eso es de parte de los dos. De los dos. De los dos, porque mi papá era Rodríguez Núñez y mi mamá Polanco. ¿Tú no conociste Pérez. a tus abuelos entonces? No. ¿No tuviste experiencias con los abuelos? Con los no, abuelos, no, porque no. es una lástima porque... Bueno, con el papá de mi mamá sí. ¿Ah, o sea, sí? supe cuando se murió. O sea, ya Pero estaba no tuviste pequeña. un trato con él. No, directo no, porque mi mamá, el papá se había muerto su mamá, la mamá de mi mamá, mi abuela, y entonces él se casó otra vez. Entonces, fíjate que yo normalmente hago esta pregunta porque hemos encontrado en las distintas entrevistas que hemos hecho de algunas experiencias con los abuelos. Sí. Y son experiencias bellísimas, bellísimas. Sí. Yo tampoco conocía a mis abuelos, de tal manera que es una experiencia que creo que es muy valiosa para quien ha tenido la oportunidad de vivirlas. Sí, ¿verdad? Muy bien. Que sí. ¿Cuántos hermanitos fueron ustedes? Somos 6. 6. 6 hermanos, 4 muchachas y 2 varones. ¿Y tú qué número eres? La 3. La número, en mero en medio. Dicen que la 3 y que nada que ver, pero yo creo que no. Muy bien, muy bien, Linda. A mí me gustaría que nos comentaras algún recuerdo,
¿Algún recuerdo en tu niñez que sea muy entrañable, que todavía hoy lo tienes muy guardado? Platícanos un poquito sobre eso. Bueno, como usted sabe, en el trabajo que yo hice para el taller, hablaba de un pueblo. O sea, yo nací en una ciudad, pero viví en un pueblo. Y a mí me gustaba mucho, bueno, inventar también, ¿verdad? Inventar, curiosear, todas esas cosas. Pero desde muy pequeña me pusieron en colegio de monjas, monjas españolas, y una vida muy bonita también, porque aprendimos muchas cosas que no eran locales. Ajá. Y tal, y con las monjitas muy bien también. Y bueno, la niñez no fue en un solo sitio, sino ida y venida, ida y venida. ¿Y algún recuerdo en particular de algo, bueno, de algún evento que lo guardes con mucho cariño? Bueno, yo pienso que la niñez dentro del hogar, dentro de aquel patio fabuloso que yo le pinté en el trabajo, ¿verdad? Donde uno, lo mejor es esto, de que la creatividad del niño, que curiosea, inventa, ve. Había una ancianita que mi papá llevó a la casa y de eso yo escribí un cuento, ¿verdad? Ella echaba historias y tal, y qué sé yo, y esas cosas son interesantes porque luego, cuando ya tú estás mayor, de allí sacas historias, de allí sacas cuentos y todas esas cosas. El hecho es de que tú, siendo una niña en una familia integrada, fuiste una niña feliz. Sí, 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 sin bueno, preocupaciones. Ese es la gran aportación de tu etapa como niña. Sí, okay. Sí. ¿Estudiaste la primaria, la secundaria y la preparatoria? Sí, bueno, en colegios de monjas, siempre. Hasta la preparatoria. Siempre, ajá. Y luego, más adelante, bueno, pero estamos en la niñez todavía, hice muchas cosas y como vivíamos en un entorno agropecuario, vamos a decirlo, ¿verdad? Las haciendas, el ganado, todo eso, pues todo ese conocimiento más adelante lo tomé en cuenta y pude hacer algo sobre eso, ¿no? ¿Estudiaste algo en relación? Estudié. No, la vivencia me hizo entender, me hizo aprender, y ya una mujer hecha y derecha, pues fui agricultora. Ah, bien. Sembraba sorgo, sembraba algodón, porque mi papá tenía tierra. Pero ya como propietaria de herencia. De herencia, sí. De herencia, sí, de herencia. Sí. Pero ya era un conocimiento práctico. Sin estudiar, práctico. Es decir, es que la mejor escuela de la vida es eso, lo práctico, lo que tú ves el día a día, no los libros. Entonces tu universidad fue el campo. Bueno, para una cosa. Mi universidad después fue ya, yo grande, no era ninguna niñita, entré a la Universidad de Oriente, en Venezuela, que está en la isla de Margarita, una isla bellísima, la isla de las perlas. Bueno, yo estudié ahí administración de empresas turísticas, y luego de eso sí ejercí mi carrera de turismo, y por eso, bueno, tantas cosas que se crearon después. Entonces diste un giro muy importante a partir... Han sido muchas etapas, y las escrituras son de etapa en etapa. Cuando era el campo, era el campo. Cuando era ya el turismo, bueno, fue más que todo el campo trabajo. Fue una etapa. Una etapa. ¿Cuánto tiempo duró? Bueno, más o menos. No mucho, porque antes de eso fui comerciante. Entonces has hecho... De todo. De todo. Sí, de todo. Muy inquieta, una mujer muy inquieta. Bueno, y que uno no le puede decir que no a todo. Bueno, cuando uno tiene la actitud, ¿verdad? Mi suegro era importador, entonces ya jovencita, pues, casada ya, puse mis 3 negocios. Tenía un negocio de regalos, una boutique, un negocio, una cafetería automática que puse después. Pero bueno, luego de eso fue que me fui a la universidad. Estudié la carrera y después ya estuve... ¿Qué te impulsó? A estudiar turismo. Sí, ¿qué te llevó a eso? Bueno, son cosas que mi esposo formaba parte de una línea aérea local, y entonces yo puse una agencia de viajes también en un hotel. Entonces venían de Margarita a ofrecerme paquetes para que vendiera y tal. Entonces yo dije, bueno, si ya tenemos la línea aérea, vamos a estudiar turismo, y me fui para Margarita 5 años. 5 años. Lindísima, mira, yo volviera allá, iría a Margarita.
Esa Porque es qué belleza. la experiencia, porque ya Una eras una... experiencia bella, yo era una mujer adulta y entonces voy a la universidad, estudio turismo, me fue muy bien en la universidad a pesar de que yo era mayor. Bueno, hasta formé parte del consejo universitario, pues, unas elecciones, imagínate tú. Y todavía tenemos un chat de los estudiantes de los años 80. De esa generación. De esa generación, eran menores que yo, pero son mis amigos. La vida misma le enseñó a Nora los caminos que tenía que andar para descubrir los conocimientos que la llevarían a convertirse en la persona que es hoy en día. De repente entras al mundo del turismo y de repente emigras a otras actividades. Bueno, ahí en la actividad turística me fue muy bien porque yo fundé en la gobernación del estado de Barinas, en el Llano, fundé la dirección de turismo que no existía para entonces el gobernador me dijo, bueno, cuando tú termines ahí, hacemos la oficina. Y yo le dije, bueno, puede ser, estamos en paro ya. Y empezamos en abril del 88. Primero fue coordinación, después dirección, hoy en día es corporación de turismo. Y bueno, una maravilla, esos 5 años muy bellos. Fuiste una mujer inquieta, demasiado inteligente, creativa, siempre inventando, siempre hurgando, siempre encontrando acción. Acción. Siempre ha sido así, hasta hoy. Sí. Porque después que salí de la gobernación puse un colegio en uno de los pueblos, eso está en lo que yo le escribí a usted. Un colegio de estudios, Instituto de Estudios Prácticos, Virgen del Valle. Lo hice en ese pueblo donde viví chiquita, porque yo decía, las muchachas de aquí lo que son es muchachas de servicio, pues que van a trabajar, y los hombres obreros para que ellas aprendan algo. O sea, una necesidad que yo me inventé y lo hice por ahí. Pero fue muy linda esa etapa también pues claro. del estudio. Luego vino un amigo y quiso que pusiéramos, ¿cómo se llamaba eso? Bueno, colegio completo, desde kinder hasta... Sí. Y también seguí en eso, pero luego, bueno, hasta ahí. La casa hoy en día... Una pregunta. ¿Cuándo te casas? Yo, si digo la fecha, imagínate tú. Yo me casé, tenía 23 años. Muy joven. Sí, muy joven. Y tengo 2 hijos. La hija mayor es la que vive aquí. O sea, yo me vine con mi hija. No es que yo me vine y la hija... No, ella me trajo. Se llama Nora Virginia Sanz. Aquí a Querétaro. Aquí a Querétaro. Ella me trajo aquí. Pero ella es una niña muy independiente. Ella es acuariana, ¿no? Y entonces ella se quiso venir porque ya había venido a Querétaro y tal. Y bueno, me vine con ella. Y el otro, el hijo, lo tuve 8 años después. Él es científico, se llama Carlos Enrique y vive ahorita en Uruguay. En Uruguay. Trabaja en la Universidad de Montevideo en este momento. Entonces, bueno, esos son los 2 hijos que tuve, pero como trabajaba tanto y tanto y tanto, ya. No. ¿Tu marido sobrevive? No, él murió. No, nosotros nos divorciamos 25 años y después él murió en el 2011. En el 2011. Y desde entonces, sola. Sí, sola. Feliz. Sí, sola. Qué bien. Mira, después de toda esa experiencia, llegas a Querétaro. ¿Y qué pasa en Querétaro? Bueno, fíjate tú, yo había venido a México, pero de turismo, pero a Querétaro nunca. Cuando mi hija me dice allá en Caracas, mamá, estoy en Querétaro, me mandó una foto de ahí de San Francisco, nada más. Y después a los 2 años me dice, ¿te quieres ir para Querétaro? Bueno, yo busqué en la geografía dónde estaba Querétaro y Tampico, porque ella trabajaron aquí en Tampico y tal. Bueno, entonces, bueno, yo le dije que sí, la cosa estaba como fea ya en el 2018. Ah, sí. Y entonces nos vinimos, o sea, no sabía que iba a encontrar, no sabía la maravilla que es Querétaro. Una cosa que me encanta a mí, que es la historia, ¿verdad? Que toda esa arquitectura de Querétaro, toda esa historia, la importancia en la historia de México, ¿verdad? Oye, me fascinó. Entonces, bueno, empecé a querer conocer. Como te dije, primero era por la prensa y después entonces alguien me dijo que aquí daban
conferencias de cronistas y desde el 2022 estoy aquí. Y por eso es que es tan familiar para mí. Entonces caíste en blandito, como decimos. Claro, entonces para aprender, yo quería conocer, porque yo soy curiosa, a mí no me gusta estar aquí y decir, ay, ¿qué es esto? No, señor, yo tengo que saber que esto fue un beaterio, quién lo fundó, todo eso, qué fue hospital, qué fue colegio, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, esa curiosidad me llevó aquí y me ha ido muy bien. Tenemos una cantidad de amigos, entre ellos Cintia, que venimos todos los lunes. Y bueno, y con ellos he conocido mucho, he aprendido mucho y me ha ido bien. Cuando he necesitado de aquí, con mucho gusto me han atendido. Y bueno, ha sido para mí una felicidad estar aquí en Querétaro y aquí Yo creo Santa que Rosa. toda persona cuando vive de esa manera tan feliz, genera acciones felices. Y el mismo entorno le regresa la felicidad. Y esa dinámica hace que nos sintamos, porque yo me incluyo en ese grupo, tan absolutamente felices. ¿Por qué? Porque es una ciudad, cualquier rincón es una belleza. Es una belleza. Cualquier ventana es una belleza. Un portón es una belleza. Y la historia. Un atardecer es una belleza. Los atardeceres. Sí. Como digo yo, hasta Borges lo puso en su Alep. Vi un atardecer en Querétaro. Hasta Borges lo pone en el Alep. Hay una línea. ¿Ah, sí? Sí. Eso lo pongo yo en unos versitos que hice el año pasado. Pues sí, entonces, sí, esa inquietud. Y eso que usted dice, lo que tú das se te devuelve. Se te devuelve. Eso lo sentí yo aquí. Así como el cuento aquel de la tacita, no sé si te acuerdas de la tacita que escribí. Gente que tú no conocías y estaban pendientes y te regalaban y te atendían. A mí me regalaron muchas cosas aquí. La cantidad de cosas. En la casa compramos muy poco al llegar. Habíamos comprado lo esencial desde allá, ¿no? Ya teníamos la casa arrendada, con nevera, todas esas cosas. Pero luego los vecinos me regalaban y así. Fuimos. Con los brazos abiertos. Claro, y entonces como yo, modestia aparte, pues transformo. Hago de un guacal, hago un asiento y lo lleno de cosas. De una taza haces un cuento. Hago un cuento como la tacita del dinosaurio y así. Sí, así. Qué lindo. Entonces, bueno, eso, muy lindo. Yo viví en Jardines de la Hacienda todos estos años, me acabo de mudar. Aquí es muy lindo, mi hija consiguió un apartamento muy lindo, que tiene que ir, pero allá hice una vida y todas esas amistades. Yo tengo una amiga que hizo un taller con usted que se llama Lourdes Ramos. Lourdes. Ella me dijo ese año, y yo le escribí a usted, que se había ido uno, y usted me dijo, sí, pero ya estaban en el faldón cuando eso. Después Cintia me llevó a su programa, me acuerdo que estaban despidiéndose y tal. Un viaje turístico a México hizo que Nora se enamorara de nuestro país, dejando atrás su vida en Venezuela y comenzando una nueva odisea en Querétaro. Hiciste una referencia a algo del mundo astral. Y veo que es una de tus fortalezas más importantes. ¿Qué nos platicas de eso? Bueno, yo me vine a Caracas hace como 20 años, después de hacer todo aquello en el interior del país, y estudié astrología. O sea, fui a un sitio y, bueno, son circunstancias, son muy pocos los minutos, pero entré casualmente al frente donde yo vivía, estaba el Instituto de Astrología allá. Y entonces estudié mi carrera y ya en el 2000 ya yo empecé a trabajar en eso, en astrología. Yo soy de la Federación de Astrólogos de Venezuela. ¿Qué fue lo que te llamó para ir a la astrología? Bueno, en realidad, como yo digo, tú no buscas, sino que la vida te busca a ti. Te pone delante de ti lo que quiere poner. Yo, la verdad que como todo el mundo, escuchaba, pero no profundizaba en eso. Un día llegué al Centro Astrológico Venezolano en Caracas y justamente yo vivía al frente y entonces estaba una profesora haciendo un examen de tarot y me dijo, usted
¿tiene tiempo? Y me sentaron ahí a hacer. Entonces me interesó, me inscribí, hice curso de tarot, de astrología, y a los 2 años ya yo estaba trabajando con el centro astrológico en eventos grandes y todo. Y de allí, pues, yo pertenezco a esa federación de astrólogos de allá. Es un anillo sí, es un conmemorativo, sí, de la Federación de Astrología. Y entonces, bueno, también en los congresos de astrología yo hice unos trabajos interesantes. Uno lo hice de un prócer de la independencia, Francisco de Miranda, y otro el de los poetas, que le dije El cielo de un poeta. 60 cartas hice. Y la leí, la de García Lorca. Ay, lo tomé de ejemplo porque yo veía por qué García Lorca llama a la muerte. O sea, mi interés por la literatura también y también por la astrología. Sí. Y después hice de eso, bueno, una gran carrera, porque hoy en día eso es lo que yo hago aquí. Mi hija es la que trabaja, pero yo sigo con mi astrología y con la costura también. Además, de todo, sé un poquito, sí. El hecho de haber encontrado en la astrología un terreno, eso fue un llamado. ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Qué fue lo que te ubicó? ¿De qué signo astral, por ejemplo, eres tú? Bueno, yo soy del signo de Piscis. Yo soy Piscis, ascendente Piscis, con el Sol en 12, que es Piscis, Mercurio y Venus en Piscis. Entonces, se tiene un poquito de intuición, como me decían los profesores, ¿no? Yo en principio no pensé que eso era así, pero en los estudios pues yo fui entendiéndolo, ¿no? Y sí, uno tiene cierta intuición, no es únicamente la mecánica, sino que sí, tú analizando lo que es la astrología. Por ejemplo, tú eres escritor, tú eres Virgo. En esas 60 cartas que yo estudié, todos tenían una relación con Virgo, y como Virgo es el orden y todo eso, yo decía, ¿cómo? Yo pensé que eran geminianos, porque los escritores son geminianos, y los escritores, muchos tienen su vinculación con Géminis, pero hay mucho Virgo, porque Virgo es el orden de las cosas. Hay una cuestión que ya para mí llama mucho la atención, el tarot y la carta astral. ¿Cuál es la diferencia? Es muy diferente. Para mí lo importante es la carta astral, porque ese eres tú. Cuando tú lees en un periódico el horóscopo, eso no, porque cada quien es diferente. Claro. Tú puedes ser Virgo, pero tú eres ascendente Libra, por ejemplo, Escorpio. Entonces tú eres diferente a otros Virgos, por ejemplo. El tarot no, el tarot son unas cartas que yo tengo mi forma de leerlo, los arcanos mayores, pero eso es, la carta que te sale, yo la interpreto por mi intuición, pero eso no es como una carta astral. La carta astral sí es algo realmente tuyo, pues, es tu mapa. Debes de tener sobre todo la hora de nacimiento, porque la hora es la que te determina el ascendente. Vivimos una época con una dinámica tremenda, y los jóvenes son parte importante de este fenómeno. ¿Cuál es tu mensaje a los jóvenes? ¿Qué les recomiendas a los jóvenes? Bueno, que estén un poquito más atentos, que escuchen a sus superiores, ¿verdad? Que lean, lo muy importante, que lean, que se interesen. Sobre todo la lectura, porque como Vargas Llosa dice, lo mejor que yo tuve en mi vida fue aprender a leer. Lo mismo digo yo y lo mismo dice usted, porque uno aprende el lenguaje leyendo. Es leyendo. Yo agregaría lo siguiente, a ver si estás de acuerdo conmigo. Ajá. Hay una tradición de tener siempre la flojera de leer. Y la escritura puede ser una ruta para llevarme a la lectura. Sí. De tal manera que si alguien tiene las inquietudes de escribir, que lo haga. Sí. Sabiendo que eventualmente eso lo puede llevar a la lectura, que es el universo de... Claro, si tú no lees, pues muy difícil. El lenguaje se aprende leyendo, eso lo vi yo. Tenía un amigo que me decía, abre el diccionario por cualquier parte y vas a aprender una palabra. Una palabra. Fíjate que en inglés a mí me funcionó eso. ¿Verdad? Sí, abría una página y encontraba una palabra, y entonces la memorizaba y la desmenuzaba, y aprendía. Sí.
En la astrología, Nora encontró su camino personal y a través de ello ha ayudado a otras personas a encontrar el suyo. Bueno, en este mundo, querida, no dejamos de aprender nunca. Nunca. Y esta plática ha sido un aprendizaje, por lo pronto, para mí, muy, muy valioso. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted, tan amable conmigo.